Imagínate esto, un pueblo muy pequeño de Italia, de hecho muy cerca de donde vivo yo, llamado Novi Ligure, un pueblo tan tranquilo de 27.000 habitantes donde no pasa ni siquiera una mosca a molestar a nadie. Una familia muy tradicional, un padre ingeniero y una madre contadora que tienen unos dos hijos completamente normales, Erika y Gianluca. El 21 de febrero del 2001, un par de chicas que se encontraban en un auto encuentran a esta pequeña con pies descalzos pidiendo ayuda porque alguien había asesinado a su madre y a su hermanito. Esta pequeña era Erika. 45 y 56 puñaladas encontradas. Llaman a la policía, empiezan a inspeccionar el caso y encuentran a su madre con sangre por todos lados. Y de su hermanito ni siquiera quiero mencionar aquí. La chica Erika acusa a dos extranjeros provenientes de Albania, todo el pueblo furioso y molesto contra los albaneses y todos los extranjeros del momento. Y esta chica Erika cada vez cooperando un poco más con la policía, pero también con un comportamiento muy frío. Buongiorno, buonasera a todos, yo soy Ezequiel, este es mi nuevo canal de YouTube de True Crime. Espero que los videos que ya he hecho les hayan gustado y antes de pedirte que te suscribas, comentes o le des like, quiero que sepas que el objetivo de mis videos es de concientizar, mandar mensajes de impacto y sobre todo de recordar las víctimas de cada historia. Como les había prometido, quiero traer más casos sobre Italia, ya que yo vivo acá y me da muchísimo placer también hablar de muchísimas cosas que han pasado en este país. Y sin perdernos más, vamos a comenzar. Erika De Nardo nace el 28 de abril de 1984. Es la hija de Francesco De Nardo y de Susanna Casini y hermana del pequeño Gianluca. Francesco es un hombre de 44 años, ingeniero que trabaja en una fábrica de chocolates. Es una persona que se hizo un recorrido solo. Se mudó desde el sur de Italia hasta el norte en los años 60. Una época en la que muchísimos italianos se mudaban desde el sur hasta el norte y desde el sur hasta muchas partes del mundo por las condiciones de vida que existían en esa época. Estudió ingeniería, empezó a trabajar e hizo una familia hermosa. Su esposa Susi, la señora De Nardo, era una contadora de una empresa. Pero luego que nacen sus hijos, ella decide renunciar para dedicarse al 100% a ellos. Susana es una persona muy religiosa. Ella va a misa prácticamente siempre y está muy involucrada en las actividades de la religión. Da clases también de catequesis y claramente es muy creyente. Tienen una casa grande de 2 pisos en Novi Ligure, como les dije, un pueblo súper pequeño de 27.000 habitantes donde de verdad tal vez el sonido de una mosca es lo más molesto que puede haber. De hecho, este lugar queda muy cerca de donde vivo yo. Esto hace que la cotidianidad de la familia De Nardo sea súper sencilla, hace que sea como este estilo de vida lento que muchísimos quisiéramos tener cuando seamos adultos. Por ende, era una familia también muy privilegiada, ya que económicamente también estaban muy estables. Erika no era la mejor en la escuela, iba a un liceo científico, que es como un bachillerato en ciencias, pero luego se cambia a un instituto privado de contaduría donde va un poco mejor. Gianluca tenía 11 años, iba a la escuela, era un niño totalmente normal. Para su edad saltaba, jugaba, también iba súper bien en las calificaciones de la escuela y tiene una súper pasión por los Pokémones. Como cualquier niño, yo creo que esta persona también de mi edad. Gianluca ama infinitamente a su hermana, o sea, el amor que él tenía por su hermana era inmenso. Pero el 21 de febrero del 2001 le sucede algo horrible a esta familia. Algo que eriza los pelos de tan solo escuchar, algo crudo, algo frío que cambiaría la vida de definitivamente todos en esta familia y de todos porque luego de lo que pasó dejaría en shock a todo un país y no se hablará de otra cosa durante muchísimos años. Afuera es oscuro, ya es hora de cenar y 2 mujeres se encuentran en su auto normal en la calle yendo hacia su casa cuando de repente ven a una pequeña niña descalza llena de sangre que se les pone enfrente del carro y las para pedirles ayuda. Les pide que desesperadamente paren el auto y que socorran a ella porque 2 personas, 2 hombres, habían entrado a su casa para poder robar y habían asesinado a su madre y a su hermanito. Decía que no sabía si su hermanito todavía seguía con vida y pedía ayuda exactamente por esto.
y que probablemente estos hombres todavía se encontraban dentro de casa. Estas mujeres la ayudan inmediatamente, llaman a la policía y la policía llega inmediatamente a esta casa. Cuando la policía llega, definitivamente la escena que encuentran fue muy cruda y muy difícil de ver, yo creo que para cualquier ser humano. Tan cruda, tan fea, que el capitán general encargado de este caso, Carlo Carlesi, al asistir a esta escena tuvo que salir de esta casa porque le estaba viniendo un malestar. Tanto así que no quería ni responder a los reporteros que estaban alrededor tratando de hacer preguntas sobre qué era lo que había sucedido. Cosa? Uno degli episodi più feroci che abbia visto in vita mia, che insomma ormai ne ho visti tanti, 43 anni di servizio, no? Hay sangre en todos lados por la casa, se encuentran la cocina llena de sangre y también la mesa para comer volteada y también rota a la mitad. Y en el piso se encuentra el cuerpo sin vida de la madre de Erika, Susana, que presentaba 40 apuñaladas. El piso también estaba lleno de huellas de zapatos, como si una persona hubiese pasado, digamos, por aquí, por allá. Y luego los investigadores proceden también a ir al piso de arriba. En las escaleras, mientras que estaban subiendo, se encuentran una sustancia azul. Como, imagínense unas pelotas azules que están por todos lados de la escalera en el piso. Cuando se encuentran en el baño, chicos, se encuentran una imagen muy difícil de procesar, muy difícil de ver y sobre todo de aceptar. Metido en el agua de la bañera sin vida se encontraba el pequeño Gianluca, que presentaba 56 apuñaladas. Luego de que el encargado investigador vio todo lo que vio, tuvo que recuperarse y tuvo que tomar un descanso para poder responder de por sí a todos los reporteros sobre todo lo que le estaban preguntando. Aveva una tuta addosso e nella vasca da bagno sott'acqua. Un bambino. Sì, ha un taglio nella spalla e poi ha diverse strane punzecchiature come, non parlo di Seviti, ma insomma ci assomigliano molto. Cuenta que Gianluca presentaba muchísimas heridas, como si la persona que lo hubiese desvivido hubiese hecho esto con sadismo, con pasión, con las ganas de hacerlo sufrir. Y cuando le preguntan el porqué de esto, el cómo y cuál es la razón de todo de toda esta tragedia, él responde con certeza que fue un intento de robo que terminó mal. Cercavano di rapinare, hanno visto poi della gente, magari hanno fatto spauriti. Ci sono anche della gente crudele in quella maniera lì al mondo. Francesco De Nardo en ese momento se encontraba afuera de su casa en un partido de fútbol con sus amigos. Obviamente se le notificó rápidamente. Él corre y llega a su casa viendo muchísimos reporteros, muchísimas personas fuera de su casa, con la policía también adentro, destruido por completo, no me puedo imaginar, abrazando a su pequeña Erika. Erika cuenta que a eso de las 8:30 de la noche, ella se encontraba en su cuarto, arriba en su habitación, que tenía la puerta cerrada con llave y estaba escuchando música a todo volumen. Y que a esa hora llega su madre y su hermanito Gianluca. Dice que en ese momento había escuchado 2 golpes muy fuertes y 2 gritos que la hicieron ir hasta abajo de la casa. Cuando ve la escena de un hombre que tiene a su madre que la estaba agrediendo y que luego estaba yendo este hombre por su hermanito y su madre claramente se le aventó para intentar defender a su hijo y que en el momento en el que él estaba agrediendo también a Gianluca, pues su madre le había gritado a Erika que escapara, que corriera, que intentara escapar que saliera de la casa. Erika dice que por instinto se fue. Ella corrió, se fue en la parte de abajo y que en el momento que llegó a la parte de abajo de su casa se encuentra un segundo hombre. Dice que este segundo hombre intentó también agredirla, se le fue encima, pero Erika por alguna razón intentó y supo defenderse agarrando una botella de whisky y lanzándosela en la cabeza. Dice que en el momento que le lanza y se defiende con esta botella de whisky, ella logra entrar a una puerta de su casa que conectaba con el jardín y de cierta forma ella logró salir rápidamente a la calle. Y fue ese el momento en el que se encuentra con estas 2 chicas de este auto y que ahí procedieron a llamar a la policía. Entonces Erika se salva por un grandísimo milagro.
Erika logró ver entonces, según a estos dos agresores en su cara, e intenta cooperar con la policía para poder encontrar a estas personas, describiéndole las ropas, el cómo se veían, el todo, todas las características de estas personas. Dice que uno tenía la barba blanca y que era muy grande, era muy fuerte y que podía pesar alrededor de unos 100 kilos. Y que el otro se veía más joven, que era ella el que intentó agredirla a ella. Tenía alrededor de unos 25 años y como les dije fue el que se recibió el botellazo de whisky en la cabeza según. Pero lo más importante es que para Erika estos dos eran extranjeros, específicamente de Albania. Y es aquí, chicos, que aquí se puede imaginar qué fue lo que pasó. Obviamente se inició la caza a todos los extranjeros, sobre todo a los albaneses. La gente del Novi Ligure se encontraban indignados, o sea, molestos de que estaban organizando protestas enormes contra los albaneses, contra todo aquel que venía de otros lados. Lo sono trovato uno di fronte, dicevo, a tanti anni fa, dalla finestra del bagno, non me lo scorderò mai, con un punteruolo ho gridato e non si è fermato, e questo infatti mi ha fatto ricordare questa cosa qua. Questi sono proprio non delinquenti, sono barbari che fanno. E abbiamo tanta paura. Iban también a acusar al alcalde del pueblo Novi Ligure porque según no estaba protegiendo a sus ciudadanos, no estaba protegiendo a sus ciudadanos de estos extranjeros, de esta gente, de estos bárbaros que vienen de otros lados a matar a nuestras familias. Esto era lo que decían los vecinos de la familia de Nardo, que la culpa total de todo el suceso era totalmente del gobierno italiano. Tienen la culpa por hacer entrar a estos extranjeros, que luego vienen a nuestras casas a asesinarnos. Todos los periodistas con títulos enormes, títulos del tipo madre y hijo de 12 años masacrados en sus casas, en Novi Ligure. Los asesinos son dos extranjeros. Se busca una banda de eslavos. De hecho, también entrevistaban a personas de este pueblo preguntándoles qué piensan al respecto. Les muestro aquí para que vean qué es lo que pensaban al respecto. Piedi, ai piedi, con le corde, e trainarli per il paese. Metterli là dove c'è il monumento, legarli lì. E poi tutti i giorni, una volta ciascuno, andiamo a dare una coltellata. C'è gente che se si prendono, tagliarsi la testa. Mientras tanto, Erika sigue colaborando con los investigadores y los investigadores cada vez le mostraban, por ejemplo, fotos diferentes de diferentes albaneses que vivían en Novi Ligure. Personas que tal vez ya tenían algún precedente y les iba mostrando las fotos a ver si de alguna manera Erika reconocía algún rostro. Erika, luego de lo que pasó, se encontraba muy fría. Ella no presentaba particulares expresiones, como si su cerebro había disociado por completo lo que había pasado. Bueno, como sabemos, ustedes saben que cada uno procesa el luto de manera diferente y en estos casos yo digo que puede tener sentido, ya que cuando suceden momentos así, puede pasar que tu cerebro disocia por completo lo que pasó, haciéndote quedar en un momento de shock, sobre todo tal vez en el momento que Erika estaba como tratando de resolver, tratando de colaborar. Entonces tal vez por algún instinto tu cerebro no le hacía caer en cuenta de la realidad. Recuerden que el mismo cerebro es capaz de disociar y de olvidar momentos muy difíciles. Esto se llama amnesia disociativa, por ejemplo, desrealización. Son todas cosas, fenómenos psíquicos que pueden suceder en el momento en el que un trauma o un suceso muy fuerte tu cerebro no lo logra, digamos, procesar, sobre todo para una niña de 16 años. También su ayuda es muy apreciada por los investigadores y sobre todo por el capitán encargado Carlo. De hecho, en una entrevista cuando le preguntan la posición de Erika, su respuesta fue la siguiente. Lineare, precisa, è una ragazza veramente coerente, una ragazza veramente splendida. Como les dije, los investigadores seguían mostrándoles diferentes fotos a Erika de manera de que tal vez algún rostro ella podía reconocer. Y de repente ella dice, creo que puede ser esta persona o es esta persona. Era un albanés, un chico llamado Harden. Es albanés, vive en Italia, con un permiso de estadía estable, sin problemas. Solamente tiene un antecedente, pero nada grave. Erika estaba segura de que fue él. Lo culpaba de que era ese chico de 25 años
que según se llevó el botellazo de whisky en su cabeza. La policía entonces procede a ir a la casa de este chico para sacarlo de su casa y llevarlo al cuartel para empezarle a hacerles algunas preguntas y hacerles interrogatorios. También habían inspeccionado dentro de la casa de este chico para ver sus pertenencias, para ver si la ropa que él tenía era efectivamente la misma que Erika decía que esa persona tenía. Efectivamente, la ropa que ella decía que tenía la encontraron, al menos alguna ropa parecida a la que Erika estaba describiendo. Entonces le empiezan a apretar las tuercas a este chico y a empezarle a hacer muchos interrogatorios, lo cual él negó absolutamente todo. Incluso presenta una coarda que el 21 de febrero del 2001, o sea, a las 8:30, cuando pasó todo esto, él se encontraba en el bowling jugando con sus amigos. Y sus amigos también confirman lo dicho. Luego de la coarda, lo dejan libre. Efectivamente, no era él. Lo que decía este chico era cierto. Él a las 8:30 se encontraba con sus amigos. No estaba en ninguna casa de Erika. También porque Erika dice que ella le había lanzado un botellazo de whisky en la cabeza. Este chico no presentaba nada. Ningún moretón, ninguna herida, absolutamente nada. Y sí, yo me defiendo para poder salir de mi casa con una persona muchísimo más grande que yo. Como mínimo tengo que darle un buen golpe en la cabeza como para yo poder salirme de mi casa. Este chico no presentaba absolutamente ningún moretón en su cabeza. Mientras tanto, en la investigación, algunos de los investigadores empiezan a tener algunas dudas. Si alguien realmente entró a casa de los DeNardos para poderles robar, ¿qué necesidad tendrían de hacerle exactamente todo esto a la madre de Erika y a su hermanito? ¿Qué necesidad había de matarlos con tanto odio, con gusto, con tanta rabia? ¿Y cómo efectivamente hizo Erika de escapar de un hombre, como ella lo describe, tan grande y tan fuerte? Una niña de 16 años. En esta entrevista, Carlos dice que se habían llevado poco dinero. No había una cantidad o un robo tan grande como para, ¿sabes? Habían muchas cosas que no tenían sentido en esta investigación. Este caso fue de un overkilling, o sea, había pasión, había rabia, había necesidad de verdad hacerle daño a esta familia. Efectivamente, es difícil que una persona masacre y haga tanto daño a dos personas para ni siquiera robar tan poco. Y si no se encontraron estos dos albaneses, de los cuales tanto el pueblo también estaba tan preocupado y buscándolos, ¿quién más pudo haber sido? Los investigadores empezaron a seguir una pista que jamás en su vida iban a imaginar que iban a seguir. ¿Y si hubiera sido la misma Erika la que mató a su madre y a su hermanito? Es algo muy difícil de pensar y muy crudo, pero explicaría al mismo tiempo muchísimas cosas. Entre ellas, el comportamiento de Erika después de todo lo que pasó. Su frialdad, su falta de emoción, de tristeza al respecto. Erika realmente no presentaba o no parecía como triste al respecto de esto. No parecía de que era su padre el destruido, era su padre el que estaba completamente en shock y completamente con el alma en pedazos. Y también porque el perro de la familia que ellos tenían no había ladrado. Saben que los perros ladran en los momentos en los que tal vez un extraño entra a una casa. También en el cuerpo del hermano no habían señales de un hombre fuerte, una persona con fuerza que lo había agarrado. Habían como señales delicadas. Era como si manos de una persona muy delicada lo hubiese agarrado y lo hubiese de por sí acuchillado. Las dudas, por más difícil que fuesen, empezaron a caer sobre Erika. ¿Por qué razón habría hecho esto en caso de que lo habría hecho? Las señales también decían que en el caso de que hubiese sido Erika, ella no se encontraba sola. Eran seguramente dos personas las que habrían hecho esto, pero en caso de que también estaba Erika acá, ¿quién habría ayudado a Erika? Empezaron a investigar un poquito más allá en la relación que tenía Erika con su madre y efectivamente sí tenían una relación bastante conflictiva. Pero conflictiva como lo puede tener cualquier persona adolescente de 16 años con sus padres. Nada grave, nada fuera de lo común, un conflicto de una relación entre una madre que tenía un carácter completamente opuesto al de la hija. Susie era muy católica, como les dije al inicio, y empujaba muchísimo a Erika para que pudiese ir a la misa con ella, o de que de alguna manera u otra se involucrara en el mundo de la religión católica.
Y Erika no quiere ir a misa, no le importa nada de la religión. De hecho, no cree ni siquiera en Dios. Pero ¿realmente esto a ustedes les parece fuera de lo común? O sea, ¿cuántas personas nosotros no tenemos alrededor o no conocemos que no creen en Dios o que de alguna forma u otra tienen conflictos con sus padres por no creer en Dios o porque simplemente hacen lo que quieren y ya? Como cualquier persona de 16 años. La madre de Erika quería demostrarle su amor a su hija a través de frases que le escribía en su diario de agenda cuando iba a la escuela, con frases religiosas, frases que venían de la Biblia. Un lenguaje del amor que Erika no comprendía. Tal vez esto su madre no lo entendía, pero lo único que ocasionaban estas frases era cada vez más alejar a estas dos personas, a una madre y una hija. Erika, por otra parte, en su diario personal, escribía cosas como: hoy también ese niño me hizo molestar, refiriéndose a Gianluca. Y lo entré a golpes. Obviamente mami lo defendió. Ven solo a él. Qué bueno que es Gianluca. Qué lindo que es. Menos mal que tengo a Omar. Mamá no entiende nada. Me impide verlo. Me tardé solo 5 minutos y se molestó. Esta historia tiene que terminar. Pero ¿quién es este Omar que Erika nombra en su diario? Mauro Fava, llamado por todos Omar, hijo del dueño de un bar cafetería del pueblo de Novi Ligure, con quien Erika se había relacionado hace tiempo y se habían vuelto novios. Omar a la madre de Erika no le gusta, tiene una mala reputación y aparte fuma, y no solo cigarros. Y la gente del barrio, la gente del pueblo no paraba de decirle a la madre de Erika que estuviese muy cuidadosa con ese chico porque ese chico andaba con gente que andaba dentro de sustancias y ese tipo de cosas. Pero, gente, vamos a estar claros. Este tipo de casos, ¿cuánto no es normal? ¿A cuántas veces nuestros padres no nos han dicho a nosotros mismos: no me gusta esta persona, no te juntes con esta persona? Estamos hablando de cosas que pasan en una adolescencia. Estamos hablando de cosas que pasan normalmente a cualquier persona. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado de juntarnos con alguien que tal vez a nuestros padres no les gustan? Susi no quería proteger solamente a su hija por Omar o por las relaciones en las que andaba o las sustancias. Ella quería proteger a su hija por una potencial relación muy tóxica con este chico. Erika y Omar tenían una relación muy codependiente de uno del otro. Se aislaban solos y estaban muy fuera del mundo, de su entorno, de todo el mundo. Tenían un mundo en donde nadie podía entrar. La pregunta viene espontánea. ¿Será posible que los asesinos de Susi y de Gianluca hayan sido Erika y Omar? El 23 de febrero del 2001, la policía y los investigadores hacen una inspección de nuevo a la casa de los Denardos, pero esta vez se llevan a Erika y a Omar. Nadie había visto este Omar. De hecho, cuando los periodistas y todos los vecinos empiezan a ver a este chico, no entendían qué tenía que ver él con todo lo que había pasado. Cuando Erika entra a esta casa, los investigadores de nuevo ven que Erika no presenta ninguna emoción. Es como si fuese apática, como si sus rostros, sus expresiones no fuesen claras para nada. Y le vuelven a preguntar cuál fue, digamos, toda la escena y que la reconstruya de manera más, digamos, clara. Pero en la versión de Erika y como ella reconstruye la escena, hay muchos huecos, hay muchas lagunas y los investigadores se los hacen saber. Ella no se hace notar, por un lado evade, hace como que no recuerda. Mientras tanto, Omar estaba a su lado sin decir absolutamente nada. Ese mismo día, los investigadores llevan a estos dos al cuartel de la policía y los meten dentro de una habitación, solos con una cámara de seguridad, pero ellos no saben que están en una habitación con una cámara de seguridad. Creían que podían hablar libremente como si nadie los estuviese escuchando y como si literalmente no hubiesen puesto a estos dos a propósito en esta habitación. Y aquí, chicos, viene el golpe más grande de la escena. Se ve en las intersecciones que Omar estaba muy nervioso, incluso se puso a llorar y estaba al lado de Erika. Cuando Omar empieza a entrar en pánico, Erika trata de tranquilizarlo, abrazándolo y empezándole a decir cosas que definitivamente fueron muy difíciles de escuchar. Confesiones que, chicos, ya no las esperábamos. Omar dice: yo apuñalé así a tu hermano cuando se quitó la toalla. Se reveló varias veces. Él también cuando el agua se volvió toda roja. Toda esa sangre. Me tuve que cambiar.
También las rayas rojas de la sangre en mi ropa, coño. Erika le responde, mi madre te decía, yo te perdono, Omar. Yo quiero vivir, Omar. Y me decía, Erika, para. ¿Por qué me haces esto, Erika? Y al mismo tiempo que describen estas escenas y hablan sobre lo que habían hecho, miman con sus manos lo que exactamente les habían hecho a estas dos personas. Esto hizo entender definitivamente lo niños, lo inocentes que eran estos dos, para poder describirlo como si nadie los estuviese escuchando. Personas realmente pequeñas en su cabeza. Erika le decía a Omar cosas tipo, tranquilo, no tienen pruebas de que fuimos nosotros. Igual si tu ADN se junta con el ADN de mi hermano, sale otro ADN nuevo. También le decía cosas tipo, si te hacen el proceso del juicio, yo soy tu único testigo. Yo siempre diré que no fuiste tú. No te preocupes, todo irá bien. No nos van a agarrar. No soy ni tonta ni ingenua. También agrega una frase diciéndole, ahora que todo el pueblo sabe de nosotros, podremos andar rodando por todos lados con la cabeza alta como una pareja oficial. Al que Omar responde, ven aquí, asesina, dándole un abrazo y ella respondiéndole, asesino serás tú, y se besan. Esto, chicos, es inútil decirlo, causó un enorme alboroto en los medios de comunicación. Fueron oficialmente Omar y Erika a asesinar a su propia madre, Susana, y a su hermanito, Gianluca. No fue ningún albanés, no fueron ningunos extranjeros, no fueron ningunos eslavos. ¿Y todo por qué? Por estar con Omar. Imagínense la reacción de todas esas personas que ya tenían los cuchillos, las espadas, las torchas, que ya estaban yendo a la casa contra los extranjeros, contra estos extracomunitarios, contra estos albaneses que tuvieron que literalmente tragarse su rabia inexistente y retroceder. Todos quedaron con boca abierta y literalmente sin palabras. Estos adolescentes vienen separados y después de ese día no se iban a poder tocar ni hablar prácticamente más nunca de ahora en adelante. Vienen inmediatamente arrestados. Se llevan a estos dos para las cárceles de menores. Erika fue llevada al Carcere Minorile Beccaria di Milano y a Omar al Ferrante Aporte de Torino, la ciudad en donde yo vivo. A este punto, ambos vienen interrogados, los interrogatorios vienen a ambos y pasa lo que efectivamente esperábamos que pasara. Los dos se voltearon las espaldas uno al otro. Omar empezó a darle la culpa a Erika y a Erika le empezó a dar toda la culpa a Omar. Erika cuenta que Omar había asesinado a su madre, había asesinado a su hermano y que al mismo tiempo la tenía a ella encerrada en el baño con llave. Y que luego la obligó a hacer desaparecer todas las pruebas. Cuando le preguntan el porqué de esto, dice que porque los padres no la dejaban de por sí tener la relación con Omar y que Omar había hecho esto por rabia. Y le preguntaron también el por qué habría cubrido a Omar después de haber, según, hecho todo esto. Y ella respondió que simplemente lo amaba y que por eso la habría cubierto. Omar cuenta absolutamente todo lo contrario. De hecho, dice que él esa noche no estaba y dice que esa noche recibió una llamada de Erika diciéndole que fuese para su casa y que en el momento en el que él llegó a esta casa ya Erika había asesinado a sus padres. Pero como les digo, él jura que no había participado. Erika dice que era Omar el que controlaba las dinámicas de la relación, que se había vuelto extremadamente celoso, que le golpeaba a Erika por tan solo ella saludar a otro chico. Desde la prisión mandaba ella cartas a algunas amigas diciéndoles que ella era totalmente inocente y que pronto iba a salir de la cárcel. De todos modos, independientemente de lo que cuentan estos dos chicos, la reconstrucción facial forense, chicos, no miente. Es muy clara. Demuestra que ambos habían tenido participación de igual mesura, de igual medida en este asesinato. Y de acá relace otra verdad. ¿Recuerdan esa sustancia azul que les estaba diciendo antes? Esa sustancia que las policías encontraron en las escaleras. Bueno, esto era veneno de ratón. Ellos habían intentado, según la reconstrucción facial forense, es que habían intentado envenenar a su hermanito porque no eran capaces de utilizar el cuchillo con él. Estaban intentando pues envenenarlo, habían puesto este veneno arriba de un vaso con agua, pero este veneno no es hidrosoluble y en el momento en el que estaban subiendo las escaleras, este se cae y se derrama por todos lados. A ese punto intentaron
ahogarlo en la bañera. De alguna forma el pequeño intentaba pues escapar, ¿no? Agarrar un poco de aire y no lograban de por sí asfixiarlo o ahogarlo. Y luego tuvieron que acudir a los cuchillos. Todo esto por el miedo de que este niño hubiese quedado testigo de lo que ellos habían hecho. Poco a poco, después de varios interrogatorios, Omar empieza a colaborar más con los investigadores. Al inicio decía que él no tenía absolutamente nada que ver. Poco a poco, con luego más investigaciones y con más interrogatorios, él empezó a colaborar, diciendo que sí había participado y que él habría asesinado a Susie. Pero continuaba a darle la mayor parte de la culpa a Erika. Decía que ella fue la que había forzado todo esto. Ella fue la que le había pedido que él pudiese asesinar a sus padres con ella. Te lo pidió como si fuese una prueba de amor, lo cuenta él, porque así habrían podido liberarse de estos dos y así podrían estar juntos por siempre. Casarse y tener un hijo, sobre todo. Omar cuenta que Erika esa noche le había dado un par de guantes y un cuchillo. Cuenta que él se había negado a utilizar entonces estos guantes y este cuchillo. Se había negado al inicio. Dice que había encerrado a Omar en el baño al inicio, pero luego Omar escuchaba fuertes gritos de Erika con su madre peleando. Posteriormente, Erika le abre la puerta del baño y le pide insultos y lo obliga a que siga apuñalando a Susie. Dice que lo habría hecho solamente una vez. También dice que en el momento que él se estaba yendo de la casa porque ya habrían culminado lo que Erika le había pedido, Erika sale y le grita y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas? ¿Y a mi padre no lo asesinamos? Erika, por su parte, por su versión, sigue con la misma versión fiel desde el inicio. Dice que Omar la había encerrado en el baño y que Omar había hecho absolutamente todo al 100%, que ella no había absolutamente participado en absolutamente nada. Cada vez Omar colaboraba más con la policía y de hecho Omar le había dicho a la policía dónde se encontraba el arma que habían utilizado y también el veneno que habían comprado para poder envenenar al hermanito. Estas armas se encuentran donde efectivamente Omar lo dijo y presentaban rastros de ADN de Omar y de Erika, de Gianluca y de también Susie. Ambos participaron por pruebas, ambos tuvieron la responsabilidad de absolutamente todo. Erika y Omar siguen en la cárcel mientras su proceso va avanzando. Y luego de esto empiezan a pasar cosas muy particulares que dicen que suceden cuando este tipo de casos suceden, sobre todo con mujeres. Erika empieza a recibir varias, digamos, cartas de amor de varios admiradores. De hecho, ella responde a alguno. Uno de estos era un DJ, un chico que le mandaba cartas de amores desde la cárcel. Pero amor solamente de cartas porque estos nunca se vieron. De hecho, en una entrevista, este chico también aparece en una entrevista y le preguntan sobre el caso. Erika? Non l'ho mai vista, non ne ho mai parlato, non so niente di lei, non so se quello che mi scrive è vero, se lo fa per gelosia nei confronti degli altri, per fare ingelosire gli altri. Però tu sai che Erika ha commesso un delitto terribile. La sentenza non c'è ancora stata, insomma. Lamentablemente, este chico 7 años después muere por un accidente de auto súper terrible. Y luego el proceso de estos dos viene realizado el 28 de noviembre del 2001. Pero antes de realizar el proceso tenían que demostrar que Erika y Omar eran capaces de entender y de querer. En Italia se le dice intendere e volere. Es lo que viene aplicado a los menores de edad cuando cometen un tipo de crimen. En España esto se le llama, por ejemplo, capacidad de culpabilidad. En otros países de Latinoamérica se le puede decir la imputabilidad. Es la capacidad de comprender la ilicitud de un hecho y de actuar conforme a esa comprensión. Básicamente en Italia, como en muchos otros países, los menores imputables, es decir, menores desde los 14 hasta los 18 años, en estos casos tienen que estar siempre bajo un peritaje que certifique que son capaces de entender y de querer, intendere e volere, o sea, la capacidad de culpabilidad. Tienen que certificar desde no serlo a serlo. Es decir, para la ley italiana, un adulto ya de por sí, después de los 18 años, por default, ya tú eres capaz de entender y de querer. Ya tienes la capacidad de culpabilidad. Al máximo se puede demostrar de que no lo seas, pero se inicia con la premisa de que ya tú lo eres, si eres adulto, mayor de 18 años. En cambio, con los menores es todo lo contrario. Se inicia con la premisa de que no lo eres
y se demuestra de que lo eres cuando haces un crimen. Hay que también especificar que ser capaz de entender y de querer no tiene nada que ver con algún disturbo mental. Quiere decir que es capaz de entender qué es correcto y qué es incorrecto la persona. Si en el momento que hizo el crimen era capaz de saber qué es correcto y qué es incorrecto, independientemente de algún disturbo mental, porque alguien puede tener un disturbo mental, pero también ser capaz de entender y de querer. Entonces sometieron a estos dos chicos, a Omar y a Erika, a estos peritajes para entender si eran capaces de entender y de querer. Erika presentaba y sufría de un disturbo de la personalidad narcisista y presentaba un cuadro persuasivo de grandeza y necesidad de admiración y total falta de empatía. Erika entonces no le daba importancia a los demás y los utilizaba a todos para sus propias necesidades y para manipularlos para hacer que hicieran lo que ella quería. En cambio, Omar presentaba un disturbo de dependencia de personalidad, en particular una persuasiva y excesiva necesidad de ser cuidado que determina un comportamiento sumiso de dependencia y temor de la separación en cualquier contexto en el que él se encontraba. Pero como les dije, tú puedes tener un disturbo mental, pero al mismo tiempo puedes ser capaz de entender y de querer. Ambos tenían disturbios mentales al 100%, pero eran conscientes de lo que hicieron. Pero amigos, se dan cuenta de que estas dos personas eran literalmente el uno para el otro a nivel de necesidades mentales. Eran como dos legos que se encajaban. Erika se aprovechaba de la vulnerabilidad de Omar y de su capacidad de ser manipulable. Y Omar se aprovechaba de la manipulación de Erika que le podía satisfacer también a él su necesidad de ser cuidado. Dos personas codependientes al 100% y que explica absolutamente todo. Erika, una narcisista manipuladora con extrema necesidad de elogio, y Omar, un codependiente sumiso muy fácil de manipular y con necesidad de ser cuidado. Eran exactamente el uno para el otro. Si lo piensan bien, uno alimentaba los aspectos destructivos del otro. Omar haciendo lo que hacía para ampliar el narcisismo de Erika y Erika haciendo lo que hacía para ampliar el disturbo de dependencia de Omar. Cuando le preguntan a Erika cómo era su relación con sus padres, con su madre, que si los odiaba o tenía algún tipo de rencor sobre ellos, ella dijo que no. Incluso dice que su mamá era una persona hermosa, que ella la amaba y que la admiraba muchísimo, que no era un monstruo y que la confundían a menudo como si fuesen hermanas, y que todo aquello que aprendió, lo aprendió gracias a ella. Pueden imaginarse lo peculiar y lo perturbador que puede ser escuchar a una persona, una niña de 16 años, decir ese tipo de cosas por la madre que acaba de asesinar. El proceso judicial viene hecho el 28 de noviembre del 2001. Afuera del Tribunal de Torino se encuentran muchísimos noticieros que estaban listos para hacer muchísimas preguntas, pero el juicio se hace a puertas cerradas. Pero se cuenta de que cuando se les dio la sentencia a Erika y a Omar, Erika completamente se volvió loca, empezó a gritar, empezó a insultar absolutamente todo, y dicen que solo en ese momento fue que conocieron la verdadera persona que era Erika. Como les dije, la RIS, es decir, la reconstrucción facial forense, no mintió y llegaron al punto de que todo esto fue así. Susie y Gianluca entran a la casa y Gianluca enseguida sube a la casa, arriba de la casa a jugar o a hacer sus cosas. Susie saluda a Erika y a su novio Omar y se dirige a la cocina. Los dos chicos empiezan a agredirla por la espalda. Uno de los dos la tapa con la boca y el otro le empieza a apuñalar. La mujer intenta de alguna forma defenderse o intentar moverse. De hecho, se golpean contra la mesa, que la mesa se voltea hasta abajo e incluso se rompe. Mientras tanto, Gianluca escucha todo lo que pasó, baja y ve toda la escena de todo lo que había pasado. Según esta reconstrucción, dicen que no tenían el plan de matar a Gianluca, pero viéndolo y viendo que él había visto todo y que podía haber sido un testigo, proceden a asesinarlo él también, tratándolo, como les dije, de hacerle ingerir el veneno de ratas, pero no pudieron hacérselo ingerir, no eran capaces de utilizar el cuchillo y luego trataron de ahogarlo, pero de alguna forma el pequeño se intentaba un poquito como defender o trataba de respirar de alguna forma, pero luego tuvieron que pasar a los cuchillos. Habían confirmado que los dos consumían sustancias, pero que esa noche a las 8:30 eran completamente lúcidos, no habían consumido ninguna sustancia. Ellos eran 100% conscientes de lo que habían hecho.
El 14 de diciembre del 2001, la Corte Tribunal de Menores de Torino emite la sentencia a Erika, condenada 16 años de reclusión, y Omar viene condenado unos 14 años de reclusión. Omar unos 2 años menos, ya que Omar había colaborado más que Erika. Como les había dicho, ellos sostuvieron que ambos tuvieron la culpa de igual medida de lo que había sucedido, ya que ambos satisfacían las necesidades psicológicas de ambos. Y dicen también que si Erika y Omar no se hubiesen conocido nunca, lo más seguro es que esto jamás hubiese pasado. Dicen que cuando dos tipos de personas así se conocen, son personas con lazos letales que pueden hacer muchísimo daño. Se hacen daño entre ellos, pero pueden hacer también daños a su alrededor. La reacción de estos dos fue que Omar se puso a llorar, se destruyó a llorar cuando escuchó su sentencia. Erika se había vuelto loca, empezó a golpear, empezó a agredir, empezó a insultar. De hecho, dicen los investigadores que solamente en ese momento conocieron la verdadera cara de Erika. Erika hasta ese momento se había escondido. De alguna forma sabía cómo actuar, sabía cómo esconder sus expresiones, todo. Ambos se quedaron en las prisiones de menores hasta sus 21 años, que fueron trasladados a las prisiones regulares. En el 2005, Erika pide ser transferida a la comunidad de rehabilitación, pero su solicitud fue denegada, ya que decían que Erika no había cambiado en absolutamente nada. Dice también que el padre de Erika había sobrevivido prácticamente a este suceso, ya que es un hombre muy creyente y que se había, resguardado en la iglesia. Y dice que su esposa y su hijo fueron asesinados por la enfermedad de su hija, no por su hija. De hecho, el padre de Erika nunca dejó sola a Erika, siempre estuvo a su lado. No es que la defendía, nunca la dejaba sola, siempre estaba a su lado, amándola de igual manera. Sé que es algo difícil de entender, sé que es algo difícil también de comprender, pero no está a nosotros tal vez juzgar, ¿sabes? Erika desde la cárcel estudió filosofía, graduándose en abril del 2009, dando una tesis sobre el pensamiento socrático con una calificación de 110 sobre 100. Omar fue liberado 3 años antes de su sentencia. Por todas sus colaboraciones había hecho trabajos sociales y muchísimas cosas más. Entonces, el 3 de marzo del 2010, Omar sale de la cárcel, finalmente un hombre libre, y en el 2011 Erika deja la cárcel también, un año después. Fue acogida en la comunidad terapéutica Exodus y en diciembre del mismo año culmina de pagar su sentencia. Una vez que están libres, a Omar lo ven en el cementerio, pues enfrente de las tumbas de Susie y del hermano de Erika. Los periodistas lo ven, lo fotografan, le hacen sus fotos y empiezan las noticias a sonar por todos lados. Erika no reaccionó nada bien a esto. De hecho, Erika le manda una carta muy agresiva a Omar diciéndole lo siguiente. Hola Omar, después de haber visto tus fotos en el periódico donde se ve claramente cuánto eres asqueroso y sin dignidad, usar mi madre y mi hermano para hacerte popularidad. Para hacerte dinero te hiciste hacer fotos en el cementerio con ellos. ¿No te da vergüenza? Hiciste muchas declaraciones falsas, pero no me sorprende por una persona malvada como tú. Hacerte encontrar en el cementerio para que te hicieran fotos es algo de indignos como tú. Te pido por última vez que dejes de especular sobre mi familia, que sepas que así no vas a encontrar trabajo, a menos que tú no quieras participar al Gran Hermano. Me das asco por tu hambre de popularidad. Ahora basta. Espero que tú hayas entendido que tienes que vivir sin seguir con los lazos con mi familia. Ahora, Omar Favaro, es hora de que tú apagues los reflectores sobre de nosotros. A ver, personalmente creo que lo que hizo Omar lo hubiese hecho tranquilamente cualquier otra persona. Yo creo que si estuviese en los zapatos de Omar, a mí me encantaría poder cerrar ciclos, ¿sabes? Las personas que tú inocentemente, independientemente si fue inocente o no, asesinaste por manipulación de otra persona o por lo que sea, no me puedo imaginar la culpa que te llevas de por vida. Esto en caso de que Omar no lo haya hecho por fama o por nada más hacerse ver. Si lo hubiese hecho por fama o por hacerse ver, tal vez sí puedo entender la rabia de Erika también. Pero en caso de que no, chicos, esta es la 5ª demostración de que Erika no le importa y que demuestra simplemente su actitud narcisista y que cree que todo gira en torno a ella y que esto se lo toma como un ataque personal hacia ella. Cuando en realidad esto seguramente sí fue
si no fue por fama, Omar lo hizo más por él mismo que por la familia. Y bueno, chicos, este fue el caso de hoy. De verdad es que no sabemos qué pensar. De hecho, muchísimas personas, como por ejemplo el periodista Meo Conte, dice que nunca vamos a saber, nunca vamos a entender el por qué pasó todo esto. E incluso él dice que puede haber la posibilidad de que haya algo más que ninguno de nosotros saben. Puede parecer también un pensamiento fácil de, ¿sabes?, de pensar para simplemente quitarse la idea de que una niña tan inocente y una niña pequeña asesine a sus padres, pero ¿y si había algo más allá que hizo que efectivamente ella asesinara a su madre y a su hermanito, no a sus padres, a su madre y a su hermanito? No lo sabemos, pero como les digo, es lo más fácil que podemos pensar para poder justificar, digamos, lo que hizo esta chica a su familia. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes. De verdad, me encantaría leerles absolutamente a todos. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, sientes que te aportó en algo o de por sí, mientras que estabas cocinando, haciendo lo que sea, te encontraste bien escuchándolo, coméntame qué estabas haciendo. Me gustaría saber si estabas cocinando, si estabas dibujando, si estabas estudiando, bueno, estudiando no, porque me imagino que te distraería. Me ayudarías muchísimo si te suscribes, si comentas, si le das like. Me ayudarías muchísimo a hacer que este canal creciera más y pueda también investigar más de estos casos y traer más casos para ustedes. De verdad, estoy muy feliz de cómo ha estado creciendo este canal. Y bueno, sin más nada que decir, espero que se encuentren súper bien y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio.